San Antonio María Zaccaría, presbítero, fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo o Barnabitas, para la reforma de las costumbres de los fieles cristianos, y que voló al encuentro del Salvador en Cremona, ciudad de Lombardía, 1539. Etimológicamente, Antonio significa aquel que es digno de estima, es de origen latino. Nació en Cremona, Italia, el año 1502 y murió en la misma ciudad el 5 de julio de 1539. Basta la escueta indicación de estas fechas para comprender la trascendencia que, para la vida de la Iglesia, tuvieron los días que vivió Antonio María Zaccaría. Inquietud y aspiración de reforma, ansias de renovación por caminos no siempre gratos a la jerarquía eclesiástica, miedo pusilánime en unos y excesos imprudentes en no pocos, definen el clima en el que debía germinar la semilla de un nuevo reformador santo, entre otros que, como San Cayetano de Thiene y San Ignacio de Loyola, produjo la Iglesia Católica en el siglo XVI. Reformador, santo y, además añadimos, precursor del gran San Carlos Borromeo en la elevación espiritual de la diócesis de Milán. Antonio María fue obra de la gracia, que comenzó por materializarse en el regalo de una piadosísima madre. De su seno salió a contemplar la luz de este mundo, y de sus brazos tuvo la dicha indecible de volar a contemplar la claridad de Dios. La buena Antonieta Pescaroli recibió con conciencia de responsabilidad el encargo y la confianza que la providencia en ella depositó al darle un hijo para hacer de él un buen cristiano. Por fidelidad a él y para mejor dedicarse a su formación, rehusó la joven viuda un nuevo matrimonio. Antonio María Zaccaría pudo así aprender de su madre a ser pobre, para poder ser caritativo, hasta tanto que, con el fin de facilitar a ésta el ejercicio de la caridad en favor de los necesitados, renunció notarialmente a los bienes que le correspondían por herencia paterna. Se nos hará pues natural que, como un necesitado más, solicite humilde de su madre lo indispensable para su sustento, sin permitirse jamás nada que pueda parecer superfluo o lujoso. Para Antonio María, supondría ello privar a otros de lo necesario para vivir. Quiso prepararse por el estudio de la medicina, para ser un ciudadano útil a sus hermanos los hombres. Pero el Señor le quería escoger para curar dolencias de otra índole. En los años de estudiante, la piedad y amor a la Santísima Virgen, a quien había consagrado su virginidad, sostuvo firme su propósito de virtud y su espíritu de caritativo servicio a los hermanos, que fue poco a poco transformándose en el deseo de ser sacerdote. Pero, a pesar de que la decadencia de las costumbres, aún en el clero, hiciera a sus contemporáneos poco respetable la dignidad sacerdotal, supo él descubrir la grandeza de la misión del sacerdote, a la vez que la profundidad de su indignidad, de manera que sólo por el prudente consejo de su director espiritual se decidiera a entrar por el camino del sacerdocio. En una época en que la reforma de la Iglesia aspiraba no solamente a la purificación de las costumbres, sino a la consolidación de la doctrina, no bastaba ser virtuoso para responder a las exigencias que su tiempo tenía, consciente o inconscientemente, respecto de los sacerdotes. Hacía falta doctrina sólida, inspirada precisamente en las fuentes puras de la revelación, en la Sagrada Escritura.
Visto desde la perspectiva del siglo XX, nos parece sumamente moderno y actual el esfuerzo puesto por Antonio María Zaccaría, estudiante para el sacerdocio, de llegar a la comprensión de la doctrina católica, en la teoría y en el espíritu de San Pablo, a través de sus preciosas epístolas. Libertad y gracia, virginidad y cuerpo místico, locura por Cristo crucificado y desprecio de las realidades terrestres, son unos de los muchos temas en los cuales se fue empapando el futuro apóstol y reformador, cuya íntima preocupación no fue otra que la de reproducir la imagen del apóstol Pablo, gran enamorado de Cristo. 11 años escasamente fue Antonio María sacerdote, pero los santos saben bien con intensidad vivir su tiempo, y así debió vivirlo, quien en tan poco tiempo mereció ser llamado por su bondad y caridad, por su prudencia y celo, el ángel de Cremona y el padre de la patria. Su madre le enseñó a compadecer y a aliviar el sufrimiento ajeno, y, ordenado sacerdote, no tuvo que hacer otra cosa que seguir la misma trayectoria, poniendo al servicio de sus hermanos el gran don del sacerdocio, que fue en él luz, mortificación y amor. En un siglo de exaltación de la razón y de la cultura, y de optimismo desbordado por los valores humanos, Antonio María Zaccaría luchó por llevar a los creyentes la ceguera de la fe y la locura de la cruz. La Eucaristía y la Pasión fueron las devociones que con mayor ardor trató de inculcar en el pueblo cristiano, y aún perduran todavía ciertas prácticas que él introdujo, como son el recuerdo piadoso de la Pasión y de la muerte del Señor al toque de las 3 de la tarde de todos los viernes, y la práctica de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento, solemnemente expuesto sucesivamente en diversas iglesias, para salvar la continuidad del culto. Los santos no pueden ser guardianes egoístas de los tesoros que en ellos deposita la gracia. Buscan la comunicación abundante y fecunda, en vistas a una mayor eficacia apostólica. Por esto es frecuente que en torno a ellos surjan familias religiosas vivificadas por su espíritu y penetradas de su misma inquietud apostólica. Antonio María descubrió en el mundo en que la providencia le situó una gran indigencia. Vio en su cristianismo una irradiante luz que la colmará, y su vida personal, lo mismo que la de los clérigos de la congregación de San Pablo, no será otra cosa que la dedicación a la obra de la salvación de los hermanos, en el sacrificio total de las apetencias puramente personales. Así nació en Milán esta asociación para la reforma del clero y del pueblo, que más tarde sería conocida con el nombre de los Barnabitas, por la sede en que se instalaron definitivamente a partir del año 1545. Clemente VII la aprobó en 1533. Un sacerdote y un seglar, Bartolomé Ferrari y Jacobo Moringia, fueron sus primeros colaboradores. Y no solamente en el espíritu y la doctrina quisieron estos hombres de Dios imitar a San Pablo. Como éste en el foro, se lanzaron ellos a las calles de Milán, predicando mucho más que por la preparación de su elocuencia, por la austeridad y la mortificación de la vida. No faltaron quienes se escandalizaron ante estas santas excentricidades, acusándoles de hipócritas y aún heréticos. Se les promovió una causa ante el Senado y la curia episcopal de Cremona, de la que la nueva asociación
salió fortalecida, pues le valió la bula de Paulo III, y en el año de 1539 puso a la nueva congregación religiosa bajo la inmediata jurisdicción de la Santa Sede. Con el fin de llevar el espíritu de la Reforma a los jóvenes y a las mujeres, Antonio María transformó un instituto erigido con esta finalidad por la condesa Luisa Torelli de Guastalla en monasterio de religiosas, que tomara por nombre el de Angelicus, que fue también aprobado por Paulo III. Siguiendo fiel a su espíritu, la base de la transformación religiosa y moral la puso el fundador de la instrucción religiosa, sin la cual no puede existir una verdadera reforma. San Carlos Borromeo se sirvió de ella, aún para la reforma de los monasterios, eligiéndola tanto que la llamó la joya más preciosa de su mitra. No sería completa la reseña sobre la obra de San Antonio María Zaccaria si pasáramos por alto una de sus preocupaciones que plasmó en una realización que a nosotros, hombres del siglo XX, nos parece especialmente interesante y actual. Consciente por experiencia propia de lo que la vida familiar, honradamente vivida, puede colaborar en la elevación de las costumbres privadas y públicas, creó una congregación para los unidos en matrimonio, ordenada a la reforma de las familias. Al echar ahora su mirada retrospectiva sobre la vida de Antonio María, canonizado el 27 de mayo de 1890 por su santidad el Papa León XIII, llama poderosamente la atención no solo la abundancia de su obra, realizada en tan breve espacio de tiempo, sino también, y en mayor grado aún, la perspicacia y claridad de la visión que tuvo de los problemas, que le hizo buscar los remedios verdaderos y permanentes de todas las situaciones difíciles de la vida en la Iglesia, el estudio de la verdad, el amor de la caridad, el sacrificio por el hermano. Por esto San Antonio María Zaccaria nos parece aún hoy un santo moderno, actual, capaz de iluminarnos con el resplandor de su vida y de su espíritu.